Buenas noches, amigos. Les habla Alberto Franceschi. Amigos todos de Venezuela hasta los tétanos. Venezuela se prepara para una situación de encrucijada histórica. Lo que viene no es un acontecimiento usual, no es un cambio de liderazgo de un partido por otro, no es alguna reforma cosmética, no es ni siquiera un cambio de gobierno. Lo que Venezuela va a enfrentar en las próximas semanas y meses es un cambio de forma de vida y de gobierno, forma de Estado, porque el territorio venezolano o empieza un proceso de estallido, de fractura territorial y arrastrando a ese fenómeno el fin de la República, la descomposición territorial de lo que se llamó Venezuela, o comienza un proceso de reabsorción del grueso de nuestros males históricos con la refundación de la República. Esto debe sonarle a ustedes parecido a lo que se nos proponía hace 18 o 20 años. Refundar la República parece que es pavoso, pero es que tiene que ver con un debate que entonces se consideraba fundamentalísimo y vuelve a ser fundamental de nuevo cuando los supuestos personajes que iban a reconstruir Venezuela han terminado por hundirla muchísimo más y hacer esta vez, cuidado, si mucho más urgente que aquella época del 998-99, la verdadera reconstrucción del Estado venezolano. Porque este Estado bajo Chávez, bajo Maduro, Diosdado, lo único que hizo fue agravar todos y cada uno de los males que ya padecíamos en la República de Venezuela y que al convertirla de forma absolutamente fraudulenta en República Bolivariana, no por la grandeza del Libertador, sino por sus supuestos cultores que usando su nombre ocultaban una indignidad para dirigir el país, terminaron arrastrándonos a una situación que ahora se nos presenta frente a nosotros prácticamente sin salida, porque todo lleva al estallido del régimen, todo lleva al estallido de todas las formas sociales conocidas, ya llevó al estallido la economía, acabó con la moneda, acabó con toda expresión de valentía nacional de parte de algunas élites que la tuvieron en el pasado y que hoy por hoy todas y cada uno están o postradas o compradas o sencillamente frustradas y enterradas en sus esperanzas. El país ha quedado sin élites, el país ha quedado sin dirección social ni política, porque en el Estado se quieren turnar o se nos proponen turnar los viejos vicios de ayer con los nuevos vicios de hoy, encarnados en organizaciones partidistas que solo saben robar el fisco nacional, robar el patrimonio de los venezolanos. Y efectivamente hay excepciones, ¿cómo no haberlas? Si no, ya hubiésemos sucumbido definitiva y totalmente como república. Y quedan eventualmente algunos segmentos sobre los cuales el país deberá contar para ver si es posible, con la explosión social que ya está en curso, rehacer un liderazgo nacional y reconstruir instituciones, reconstruir un régimen político, una institucionalidad nueva, que solo por supuesto puede ver el día desde una Asamblea Nacional Constituyente. Esto tiene también el peligro de que se repita el rito histórico
de creer que con una constitución nueva se arreglan los dramas nacionales. Y efectivamente pudiera haber una constitución nueva y el país seguir hundido en una especie de camino irrefrenable hacia la barbarie. Pero los que creemos que esto ha llegado a un punto sin retorno, de escoger el modelo de nación, de Estado, de república, de instituciones, de gobierno, de dirección política, los que creemos que esto ha llegado al punto de no retorno, de o podrir económicamente el país o salvarle económicamente reconstruyéndolo mediante el mercado capitalista y una nueva visión de las relaciones internacionales, quienes pensamos así, nos agarramos al clavo caliente de que sí existe un segmento de las viejas élites venezolanas que ayudaron a fundar esta nación y que están hoy, muchas de ellos, arruinados, arrinconados y sencillamente atrincherados en principios que ya creen sencillamente marchitos o que sencillamente los creen de tal forma atropellados que perdieron toda esperanza de verlos resurgir. Me refiero, amigos, a un sector pequeño de la burguesía caraqueña, de la burguesía maravina, valenciana, de la burguesía gocha, que fueron los fundadores de esta nación y que han visto que el país se ha perdido en sus manos porque no pudieron retenerlo bajo alguna racionalidad que acompañó todos los gobiernos de Venezuela hasta la llegada del señor Hugo Chávez Frías y su herencia de destrucción a manos de Diosdado Maduro y Fidel Castro. Esa burguesía nacional perdió entre sus manos, ante su vista, la capacidad para influenciar los acontecimientos políticos desde que fue arrinconada a partir de los errores masivos de otras élites concurrentes, de sectores también capitalistas, pero que habían surgido en los años 60, pero sobre todo 70, más aún en los 80 y 90, y que constituían las capas de guisadores, hacedores de fortuna a partir de los favores del Estado y la delincuencia que se infiltró en el poder de Estado y del gobierno y anidó también en las Fuerzas Armadas, donde sectores cada vez más parasitarios llegaron a representar una fuerza sencillamente anulada por los vicios para detectar que se fraguaba en su interior una élite joven, emergente, pero que hermanada al resentimiento social y a ideas de quimeras izquierdistas o fascistas, se fusionaron en el liderazgo del señor Hugo Chávez Frías con el 4 de febrero de 1992, cuando el liderazgo militar engendrado en los cuarteles bajo la mirada complaciente de un liderazgo militar cada vez más inepto, hizo viable que esa conspiración militar encontrara eco en sectores de la burguesía caraqueña y sobre todo en personeros de la élite política que en su absoluta indolencia preferían la mezquindad de ver perecer el gobierno de Carlos Andrés Pérez sacudido por una conspiración, por una felonía militar, antes de admitir que habían necesidades urgentes de reformular la economía nacional, que Carlos Andrés Pérez había empezado a hacer muy timoratamente, muy parcialmente, pero que incluso en esas dosis, casi diríase
tímidas, era adversada por las élites proteccionistas, mejor dicho, partidarias del proteccionismo a sus intereses de sanguijuelas del Estado rentista petrolero. Y fue el concierto de todos esos intereses los que se concitaron para dar al traste con la estabilidad del gobierno de Pérez. Y como no pudieron tumbarlo por medios militares, entonces conspiraron hasta echar a Carlos Andrés Pérez del poder político con una excusa baladí en un país donde habían tantos corruptos y se beneficiaron tanto de los presupuestos nacionales en todas formas de corruptelas y de complicidades con el poder constituido. Escogieron una famosa partida secreta que se empleó para ayudar al gobierno de Violeta Chamorro en Nicaragua como un causal de corruptelas en la más alta cima del gobierno, para entonces enjuiciar a Pérez y despojarlo de la presidencia de la República. Las cúpulas de ADE y COPEI acabaron con el gobierno Pérez y con esa destrucción de la estabilidad de ese gobierno al que terminan destituyendo, sencillamente enterraron la República que se fundaba en el partidismo de la cuarta, en el partidismo adeco-copellano masista que había hasta ese momento defendido una línea de conducta que tardíamente trataba de enmendarse en ese gobierno de Pérez, pero estudiando a fondo incluso su propia composición y sus propias complicidades. No fue ni una revolución ni nada por el estilo, sino una reforma cosmética que apuntaba bien en su perspectiva, pero que nunca tuvo el coraje, sino para ir hasta los medios caminos, hasta las medias distancias, que siempre terminan por devolverse o complicar cada vez a todas las cosas que pretendían modificarse y que al no modificarse radicalmente terminan pudriendo hasta severamente. La economía había mejorado, pero el cuadro político, el sistema político había sencillamente sucumbido ante los embates de la propia élite política, que entonces se mudó con armas y bagajes a la esperanza demagógica del señor Caldera y su chiripero, que tenía por misión histórica abrirle el ancho cauce al gobierno chavista. Venezuela ya había perdido el rumbo y solo había que esperar sencillamente que la acumulación de desastres pudiera abrir los ojos a las grandes mayorías del país, pero las grandes mayorías del país, educadas en el cuánto hay para eso en sus élites y en el dame que me toca mi parte de riqueza de la Venezuela rica que yo merezco que me den sin trabajar, más el izquierdismo irreverso que pululaba en las universidades públicas, siempre a la casa de la beca permanente del repitiente y de la organización política dispuesta a parar la casa de estudio con tal de hacer lucir algún liderazgo nacional de algún izquierdista absolutamente, digamos, de muy poca notoriedad intelectual, llegaron entonces a fundar juntos la élite chavista fracasada con el golpismo criminal del 92, tanto en febrero como en noviembre, más esas élites universitarias de fracasados y oportunistas de cuarta categoría, nacidos en la decadencia absoluta del sistema clientelar educativo venezolano, que llenó las universidades muchas oportunidades, pero al propio tiempo también de vagos, de oficio, de la politiquería, del vivir del presupuesto universitario, en innumerables nóminas
que se llenaron de 4 o 5 veces más empleados de los necesarios, 4 o 5 veces más ineficientes en la administración de los pocos bienes que le generaban a las universidades los gobiernos de turno y que sin embargo eran despilfarrados en toda clase de iniquidades producidas por esa gestión clientelar también de las universidades públicas. Allí se engendró el chavismo, que se contagió a la República como si fuera un virus maligno, porque el clientelismo partidista de todo el Estado, más el clientelismo partidista izquierdista de las universidades, se confluyen entonces en la vagancia del militar sin principios y el militar sin catadura moral suficiente para mantener sus juramentos por la República. Se hermanaron todos en el bochinche de guisadores, de burgueses que también querían un chance adicional para hacer plata porque no habían llegado a los repartos anteriores y se colocaron entonces detrás del liderazgo chavista, todos hermanados, para entonces rifarse el destino de Venezuela. Y en un fatídico diciembre de 1998, que siguió al más fatídico 20 de noviembre de 25 días antes, todas las clientelas se defendían para tratar de mantenerse con cuotas en el Parlamento, en aquellas elecciones divididas para impedir el triunfo de el doctor Salas Romer, y que premiaba a las clientelas políticas con su proyección por inercia en el futuro Congreso, y efectivamente las clientelas sacaron el 80% del Congreso. No fue suficiente la insurgencia de la candidatura de Chávez, con la cual se convirtieron en cómplices todos los grandes grupos mediáticos y las grandes fortunas de Venezuela, sino que a pesar de concitarse esa gran alianza a favor de Chávez, no pudieron sin embargo superar el 20% el partidismo chavista, que llegó a ese Congreso con apenas un 20% de los diputados y senadores. Pero entonces el viejo partidismo se abrió paso para elegir al más enclenque políticamente de esa Cámara de Diputados, y se le dio chance entonces a la nueva generación que se encargaría de convertirse en apenas un bucólico representante de la capitulación ante el gobierno chavista naciente. Desde el 23 de enero del 99, la Cámara de Diputados selló su desaparición 8 o 9 meses después. Y la Corte Suprema de Justicia también selló su propio destino al irle a capitular al capitoste recién electo en la Casa de Gobierno para los presidentes electos, donde llaman la viñeta. Allí fueron a ofrecerle las cabezas del Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia, donde se le dio garantía de regalarle su constituyente para abrirse paso, decapitando toda la clase política, llamando a unas elecciones fraudulentas de esa Asamblea Nacional Constituyente, de tal manera fraudulenta que la mitad del país votó contra Chávez todavía, pero con la genialidad habitual de las oposiciones que desde entonces conocemos. Habían 600 candidatos para ocupar 125 cargos. Los chavistas presentaron sus 130 o 135 cargos y la oposición presentó 700, 800, y Chávez inventó, o se dice que Merentes y unos españoles le inventaron a Chávez la manera de hacerse con la inmensa mayoría, y oh casualidad, la mitad de la población que vota por las listas chavistas se quedó con 127
de los 131 diputados de la Constituyente, que acabó con todo el tinglado, con toda la armazón del viejo Estado clientelar de la llamada Cuarta República. Los cuatro que sobrevivimos allí, el doctor Olavarría, el doctor Fermín, el doctor Bruber Carías y yo, sencillamente fuimos apenas testigos de la debacle de toda la clase política de la Cuarta, que empezó también entonces a darse cuenta de que el monstruo era grande y pisaba fuerte, el de un demagogo apoyado en una gran fuerza popular que chantajeaba con el estallido social, que chantajeaba con su revolución de irredentos, con su indigenismo, con sus barrios que bajarían, con sus hambrientos y excluidos de la Cuarta, con todo ese discurso incendiario y sus expropiaciones a las que no se había atrevido en los 2 primeros años, pero que pasó rápidamente a ser la norma de su gobierno cuando vio que todas las conspiraciones que fueron a parar a aquel 11 de abril del año 2002 marchitaron todas las esperanzas del retroceso hacia la Cuarta, cuando todos coaligados, en especial los medios de comunicación que habían trabajado para que Chávez ganara, se devolvían contra Chávez en aquel fatídico para Chávez, 9, 10 y 11 de abril, cuando una impresionante huelga general política hacía estallar la cúpula militar de Chávez y llevaba a Chávez preso a la isla de la Orchila. ¿De dónde regresó? De manos de los militares que quisieron retornar a la constitucionalidad y a las leyes, porque el doctor Carmona, errando quizás el tamaño de sus fuerzas o sobrevalorando la ansiedad por acabar con el chavismo, malentendió el mensaje y creyó que era el momento para ajustar cuentas con toda la clase política de cualquier origen y decretó la eliminación de todos los que habían sido electos en las gobernaciones, en el Congreso recién revalidado y en las alcaldías. Entonces, el famoso decreto de Carmona, que sigue siendo terreno de discusión, muchos se lo atribuyen al doctor Caldera, sin duda alguna estuvo el doctor Bruber Carías en su diseño, el doctor Olavarría dice que allá fueron a consultarle a su casa y les dijo que era un disparate. Eso me lo dijo Olavarría y se lo dijo al país, no sé en qué ocasión, pero yo sí recuerdo que él lo dijo también públicamente. Y entonces el famoso decreto de Carmona, está bien, significó que la llamada Venezuela Compañía Anónima podía reunirse en aquel salón de Miraflores para aplaudir rabiosamente a Carmona, que se vengaba de las tropelías de los 2 primeros años de Chávez, del desplazamiento de muchos sectores económicos que ya no seguirían como beneficiarios del nuevo régimen, y allí se congregaban solo los que al día siguiente abandonarían al propio Carmona, porque no había manera de reunir a nadie que pudiera concitar el apoyo popular, por lo menos de la clase media que se había movilizado para sacar a Chávez del poder. Chávez vuelve derrotado de la mano de las Fuerzas Armadas y de un sector popular significativo que pudo haber, no sé, un par de millones, 3 o 4 millones. Ellos fueron aumentando, cada 2 o 3 meses aumentaban 2 y 3 millones más, y ya casi que le pedían habitantes prestados a Colombia o América Latina para decir que Chávez lo habían devuelto al poder 30 o 40 millones. No, en realidad fue un sector social significativamente importante, de 3, 4 millones de personas, que querían que Chávez siguiera con lo que había prometido. Y se dio a la tarea desde el mes de abril y mayo del año 2002 a tratar de resarcirse de aquella derrota político-militar, y durante 6, 7 meses
no lograba aún estabilizarse. Las calles de Caracas se llenaban de grandes movilizaciones que siguieron peleando por métodos democráticos, se decía. Y el mayor de esos métodos democráticos, mis amigos, fue la gran huelga o paro cívico nacional, acompañada con el decorado militar de Plaza Altamira, donde 200 altos oficiales fueron a inmolarse en la incapacidad de impedir que Chávez controlara las Fuerzas Armadas por los mecanismos de los ascensos y del desplazamiento de todo sospechoso de que hubiese estado en acuerdo con el golpe de abril, como golpe que en realidad fue un colmamiento militar del vacío de poder que había roto la propia estructura de mando militar del propio Chávez. Recuerden que la cabeza de todo eso era el señor, el de la renuncia, la cual aceptó. Bueno, siempre se me olvida el mezquino el nombre. Bien, pasa el golpe, pasa el proceso que unos llamaron golpe y otros revolución política frustrada, siguen las grandes movilizaciones y ya en noviembre el pueblo de Caracas en manifestaciones gigantescas, pero marcadas sobre todo por prácticamente toda la clase media que manifestaba, se va al paro empresarial, al paro petrolero y al paro obrero organizado detrás de la CTV con el señor Carlos Ortega. Decretan aquel paro indefinido que tenía un problema, digamos, de nacimiento ese paro. Es que si se hace indefinido y no se toma en cuenta que debe ser, si es un paro político para sacar a un gobierno, tenía que ser un paro insurreccional, tenía que apelar a la violencia indiscriminada, acompañando a ese paro. Pero allí se quedó enterrado y para siempre eso de que usted puede hacerle un paro cívico, pacífico, alegre o con misas, con bailoterapias o con gimnasias, acantonado en los sectores medios, autosegregados del resto del país, y que terminaron a lo largo de 2 meses en aquel viacrucis de retrocesos y más retrocesos hasta el 30 de enero del 2003, cuando ya Chávez había logrado a trompicones, a toda clase de abuso y con ayuda internacional masiva, en particular sobre el surtido de gasolinas, etcétera, de parte de Brasil, habían logrado sencillamente reventar aquel paro cívico. A pesar de haber reventado ese paro, el gobierno logró, mediante una mesa de negociación y diálogo, con Carter, al que le pagaron lo suficiente para viajar decenas de veces a Venezuela y tener toda clase de reuniones para embaucar y engatusar a sus interlocutores, también acompañado del señor Gaviria a nombre de la institucionalidad continental de la OEA, porque era el secretario general, lograron entonces la gran faena de convencer a quienes querían ser convencidos de lo que está tratando ahora, 14 años después, el señor Zapatero, a saber, solo pueden entenderse con el gobierno si están dispuestos a ceder, a ceder y a ceder, que es el gobierno chavista el que debe seguir en el poder. Y bien, estamos entonces en aquel 2003 que nos lleva a la lucha por un referéndum revocatorio multitudinario que se ganó, pero la Coordinadora Democrática prefirió no cobrar, porque esto de no cobrar es una maña vieja de nuestra oposición. ¿Por qué no cobrar? Por la misma razón
que el paro se hizo indefinido y cívico y nunca se planteó como un paro insurreccional, por la misma razón por la que todo siempre se ha condenado a que el límite de la lucha contra el gobierno es que solo el gobierno puede echar tiros, solo el gobierno puede atropellar, la oposición le está impedido todo, a no ser ir como pendejos en fila india a depositar un voto o a hacer una firma. ¿Para qué voy a relatarle lo que ustedes han vivido? Yo solo quiero decirles que todos estos polvos vienen de aquellos lodos, de que esta línea de capitulación de la MUD es la misma de la coordinadora que sigue a la derrota del paro aquel de diciembre-enero y que nos llevó a revocatorios que no cobramos. Esa abstención a las elecciones del Parlamento que tampoco fue cobrada, porque el 85% del país se abstuvo y era una razón suficiente para ese torrente humano que se había negado a convalidar el Estado chavista, el régimen chavista, podía haber sido movilizado para desconocer su gobierno, pero no, mansamente se esperaron 5 años y lamentando haberse abstenido para las elecciones parlamentarias. Hubo alguien que sí votó, el señor Julio Borges. Bien, siguieron entonces las elecciones parlamentarias, las elecciones a gobernadores y alcaldes. Ahí se ganaban unos pocos y se perdieron otros pocos, y ellos emparrandados en sus gobernaciones y en sus alcaldías, porque se trataba de preservar intereses clientelares, porque no se puede dejar perder esos espacios. La teoría de los espacios, había que conquistar espacios. Y bien, en esa peleadera por los espacios tenemos desde el 2004, hasta el 2016. Los espacios, siempre los espacios. Pero en la pelea por espacio hubo 2 elecciones presidenciales y las vendieron o se chorrearon y no las cobraron. Entonces no es el espacio siempre se tuvo de mayoría. Hubo una vez que sí se cobró y fue la reforma comunista que Chávez quería imponer, y por lo menos 4/5 partes del país, 2/3, o por lo menos allí, pero casi que con olor a derrota, se le impuso 6-4 contra él, e inventó que era por unas décimas que había perdido, una derrota política de mierda. Y bien, estamos entonces en presencia de un régimen que gana perdiendo, y cuando gana se estabiliza y obtiene una rendición aún más profunda de la oposición a su majestad chavista, sea Chávez o sea el hijo de Chávez. Bueno, se muere el hombre. Debería haberse terminado el régimen. Debió haber pasado como cuando muere cualquier dictador en cualquier parte del mundo. Pues los herederos del dictador montaron un velorio de 1 mes y medio, con demasiados cómplices que algún día se sabrán, todos. Y bien, entonces, finalmente se muere, pero los herederos ya habían montado la continuidad administrativa, la truculencia de que Maduro, siendo vicepresidente, era presidente, era candidato y fue presidente electo. Esa vaina junta con un presidente y que no había muerto, pero sí había muerto. En definitiva, hicieron lo que le dio la gana.
y la última vez que se supo algo sólido de él fue que se supone habló 5 horas por señas con Maduro Rodríguez Torres, a quien Chávez habría llamado para enterarse de cosas vitales de la seguridad interior. Mentirosos, canallas, todo un show. Si el hombre, si es que hubiera estado vivo, explíquenme cómo carajo un hombre que se muere a los pocos días, por señas, sostiene una conversación de 5 horas. Si estaba vivo, lo mataron ellos entonces, con esa conversación extenuante, me imagino. Bueno, mis amigos, y enos aquí con Maduro. Otra vez, perro que come manteca mete la lengua en tapara, dicen en los pueblos de nuestra Venezuela profunda. ¿Qué pueden esperar de los chavistas sino la trampa? ¿Y qué pueden esperar de la MUD sino la capitulación ante el gobierno? Siguieron y volvieron a ganar, como se ganó el revocatorio, y lo dejaron perder, como se ganó por clamoroso triunfo la reforma, la lucha contra la reforma. Después, lo que habíamos votado en contra, de todas maneras Chávez lo volvió a poner, y esa vez sí garantizó su fraude para la reelección indefinida. ¿Y saben con qué truquito? El truquito que se lo aconsejó, me acuerdo, la gente del PPT, el señor Albornoz, que le dijo que el presidente tendría que poner la reelección indefinida para alcaldes y gobernadores también. Carajo, fueron unos genios, porque esa sí yo no sé si la ganamos. A lo mejor sí la ganó Chávez, pero porque todas las clientelas de la oposición, todos los capitostes de todas las clientelas nuestras, para decir el eufemismo nuestra, de toda la plaga de Vivianes de la politiquería venezolana con las clientelas partidistas, alborozados, decían que iban a votar en contra, pero ligaban que ganara eso de la reelección indefinida que les permitía a esos alcaldes y gobernadores mantenerse atornillados al poder. ¿Cómo canta Caprilito eso de la reelección indefinida? O al de, ¿cómo se llama?, del Zulia, hasta que lo sacaron de allá, qué sé yo. No voy a seguir metiéndome con esta gente. Pero lo concreto es que en diciembre, por supuesto, debían ganar. Si no ganaban, era que había hecho trampa el gobierno. Con un deterioro gigantesco, Maduro no podía sino perder, pero no de cualquier pérdida. Ustedes pueden creerme que algún día podré mostrar pruebas de negociadores que proponían que el gobierno ganara o perdiera por poquito, porque eso se habló en este país en en el año 2015, hacia octubre, cuando ya el gobierno veía como posible una colosal derrota. Entonces quería que no fuera por mucho o que le permitieran ganar por poco. Y cuando estaban en eso, llegó las elecciones. Y a pesar de que el gobierno montó todo su mecanismo fraudulento, fue tal la paliza, pero tan impresionantemente vapuleado el gobierno, que según las fuentes militares que yo manejo, a mí se me dijo con una absoluta seriedad, y me dicen que con pruebas que darán en su momento, el gobierno solo sacó 16 diputados. 16 de los 167. Y bien, amigos, ¿qué podía pasar el 6 de diciembre? Entonces inventaron que había un héroe llamado Padrino que le dio unos carajazos a Diosdado con la pistola. Mentira, todo eso es mentira. La oficialidad joven de las Fuerzas Armadas se declaró prácticamente en emergencia en todos los cuarteles.
Y la consigna que teníamos para esa noche era: si el gobierno se alza con las elecciones, esta noche se le desconoce. ¿Sabían ustedes que el día de las elecciones estaba preparado un colosal triunfo electoral de la oposición, que el fraude no podía hacerlo en las dimensiones que quería el gobierno, porque sí hizo fraude? A pesar de haber perdido como perdió, todavía perdió peor, pero no hubo manera, porque ya felices de la vida con su victoria extraordinaria, la oposición ni siquiera quería revisar actas. Sencillamente se dejó eso así para no humillar al gobierno. Pero si el gobierno hubiera inventado que esa noche había material de sobra, mi amigo, pasar mucho partido contra Maduro y al día siguiente enfrentar el gobierno una insurrección nacional parecida a la del 23 de enero del año 58, la Fuerza Armada en pasivo y todas las clases sociales en la calle. Eso era el final del madurismo, si se les hubiera ocurrido hacer un fraude esa noche. No lo hicieron, no pudieron. El que hicieron fue en los estados ya definitivamente podridos por el narcotráfico. Y entonces agarraron lo que pudieron, derrotados. Y cuando descubren que con 112 pierden los 2/3, ese mismo día empezaron a ver cómo desmontaban esa vaina. Y lo desmontaron por la cobardía de la oposición, que prefirió doblarse para no doblarse, con la ficción de que pueden entenderse, con la ficción de que un nuevo diálogo nacional con un extranjero comprado por el gobierno puede venir ahora a dictarnos cátedra de democracia desde la España podrida por su propio gobierno clientelista y que llevó al desastre del gobierno en España, el señor Rodríguez Zapatero. Pero ahí están todos, 6 meses después de la instalación de esa Asamblea Nacional, todavía dudando sobre lo que ha debido quedar claro el 6 de enero. Maduro, te jodiste, tienes que irte para el carajo. Maduro, tienes 2/3 en contra, fuera tu Tribunal Supremo de pacotilla, de vagos y maleantes, fuera tu CNE fraudulento, fuera tu Fiscalía, fuera tu pantalla de los derechos humanos, que es un impostor, fuera el Contralor. Toda esa vaina se podía hacer los 2/3, pero no venía. Entonces rebajaron la vaina. ¿Bien? Le quitaron los 3 del Amazonas y sigamos doblados, pues sigamos doblados. Esta semana hay que celebrar que parece que se hubieran erguido. ¿Por qué parece que se hubieran erguido? Porque dice que destituyen al Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo le dirá allá para acá: no señor, no nos vamos. Y entonces, ¿quién gana? Yo te saco y tú me dices de allá para acá que no te reconozco. Estamos entonces en la destrucción visible del poder de Estado. Aquí no hay ni división de poderes ni nada de esa vaina. Hay un Estado tomado por asalto por una mafia narcomilitar y una mafia narcopolítica, encabezada por la primera combatiente, que es la jefa de los narcoflores, y del señor Padrino, alcahuete de todos los generales contrabandistas y narcotraficantes. Y ambos equipos se alzan con el control de Estado y le dicen a la burocracia partidista: no se alcen más de la cuenta, porque entonces los desconocemos. Este aquí, que agoniza entonces desde su fundación en los años 60, las élites de clase media que se hicieron abecas, copellanas, masistas, primero justicialistas, voluntad popularistas, y se hicieron sobre todo en un sector nuevo, lumpen, emergente y muy ladrón, también chavistas y maduristas,
porque a Chávez no le faltó el apoyo en las élites caraqueñas. Y bien, amigos, ¿a dónde va este país? Este país va por primera vez en décadas a una confrontación de una mayoría popular, no la clase media, una mayoría popular contra un gobierno que fue de ellos hasta hace poco en un significativo sector popular que votaba por Chávez a cambio de muchas cosas que efectivamente algún día, Dios mío, habrá que reconocer de que Chávez repartió un realero en los sectores populares y que los puso a comer pollo trancado brasilero mientras acababa con la industria avícola nacional, que los puso a comer arepa trapeada con importado mientras el campo venezolano se arruinaba y el arroz que exportábamos se importa, no importa, para que la niña, la reina del arroz con pollo sin pollo, cobrara su comisioncita de 20 millones en ese solo embarque. Amigos, lo que ha ocurrido en este país, de la mano de las clientelas partidistas, de la mano de los grupos de la élite capitalista, que protegidos por el Estado fueron parasitando ese Estado hasta convertirse en adictos al Estado clientelar partidista, que repartía lo que se ganaba del petróleo y que Chávez le insurge y les molesta, les estorba el negocio, pero no contaban con su astucia. Muchos de los grandes apellidos se mantuvieron absolutamente incólumes contra esa mugre de poder de la boliburguesía, pero muchos de ellos se pasaron para la nueva manera de hacer política y de hacer dinero, meterse a chavista vergonzante, y se constituyó una gran banca boliburguesa y unos tales bolichicos que se ganan en un mes lo que sus padres, tíos y abuelos no se pudieron ganar en 70, 80 años. Y yo sé por qué lo digo. Amigos, la Venezuela de la boliburguesía y de los bolichicos tiene copada las influencias políticas en esa Asamblea Nacional. Y cuando ustedes crean que esa Asamblea Nacional va a una ruptura total con el gobierno, no crean esa vaina, porque lo que ellos representan son los negocios de la boliburguesía y de los bolichicos. O, los peores todavía, las viejas clientelas ruinosas y roñosas que vivían de las, de las alcaldías y gobernaciones, de la ladronera tradicional venezolana, donde tener un puesto público es tener la posibilidad de hacerse rico saqueando y vagueando. El drama de Venezuela, mis amigos, no es cualquier drama. A lo que hemos llegado no es algo fácil de solucionar. La gente sigue creyendo que esta es una vaina que se resuelve con unos votos o unas firmas. Más todavía, los más audaces creen que se resuelve con un movimiento político que tumbe al gobierno. No, mis amigos, el problema es al día siguiente de tumbar ese gobierno, ¿con qué lo sustituyes? Porque si fuese la MUD, sigue la ladronera igual que el chavismo, de la mano de los dueños de los medios de comunicación, de la mano de los importadores cadidistas de la boliburguesía, de la mano de los inversores fraudulentos bolichicos, de la mano de todo bicharraco de negocios con Cuba, y tal es la desvergüenza que el comando de campaña de Capriles es parte de una vaina que se llama el Summi cubano para llevar inversiones a la Cuba esclavista del castrismo. ¿Ustedes creen que estamos jodidos por alguna maldición gitana o por alguna falla de no sé qué, ubicación astrológica? No, mis amigos, estamos jodidos porque nuestras élites nos vendieron el alma para ganar dinero. Estamos pensados como nación porque las capas acomodadas, las capas cultas, resolvieron
hacerse a un lado para que los politiqueros de oficio nos vendieran el alma. Y viéndose derrotados, muchos emigraron. Y entonces tenemos la nostalgia de la patria dejada a su propia suerte para poder salvar lo poco que pudiéramos salvar del patrimonio, la vida de los nuestros, o los pocos bienes que pudieron venderse para obtener bienes equivalentes, mucho más chiquitos en el extranjero. Estoy hablando del pequeño clase media que emigró para no pagar la penalidad de ver un país destruido y a su familia sin ningún destino. Bueno, henos aquí, todos reunidos frente a esta gran mesa de la tribu venezolana que debe elegir cómo suicidarse o cómo recuperarse. A ver, formas de suicidio: revocatorio, a la elección en Asamblea Nacional, ¿cómo se llama? Asamblea que decide que desconoce a Maduro y Maduro que desconoce a Asamblea, pacto con el señor Zapatero que le dice, vengo con la vaina europea y la OEA, y aquí usted entonces le da a Maduro tanto, pero aguántense tanto, y Diosdado pide tanto, y para ustedes es tanto. En esta vez no estoy hablando de real, estoy hablando de posiciones de poder que generan real. Yo no sé quién va a pactarnos el alma, pero lo que yo propongo es mandar al carajo el diálogo y mandar al carajo a toda esa dirección de la Asamblea Nacional y mandar al carajo la boliburguesía y bolichicos y mandar al carajo la Constitución chavista y mandar al carajo la cúpula militar, que es la artífice del mantenimiento de esta malandrería en el poder. Y bueno, ¿y cómo hacer eso? Ajá, graves dilemas teóricos, porque la gente cree que esto tiene algún remedio por alguna astucia de Henry Ramos o alguna astucia de Caprilito, o peor todavía, generar un escepticismo tal sobre que no hay esperanza, que entonces la gente diga, no hay salida, me voy. La salida está por Maiquetía, dicen los más cínicos, o la salida es por puta, ya está demostrado, o sencillamente, déjame enchufarme yo también para ver cómo carajo sobrevivo. Esas son las salidas que uno escucha por allí. Pero hay otra salida, la que no está prevista en ninguno de los folletines de esa oposición, la que no está prevista en los discursos de Maduro y de Diosdado, ni en los discursos de la Asamblea Nacional. Esa opción, mis amigos, es la de repensar todo a partir de la comprensión profunda de dónde estamos parados. ¿Dónde creo yo que estamos parados? Estamos parados en el precipicio de un país que puede dejar de ser tal si no hace una explosión político-social. Y esa explosión político-social no es de la moda, ni es del revocatorio, ni es nada de eso que tenga que ver con esa clase política que nos ha llevado a desastre tras desastre 19 años, del gobierno y desde la oposición. De lo que yo estoy hablando, amigos, es que impulsados por el hambre de millones de los sectores populares, se plantarán frente a un gobierno y le van a caer a hachazos a ese gobierno. Y el Estado chavista deberá entonces decir qué va a hacer. ¿Va a echar plomo o se va a ir? Yo creo que se va a ir. Por la sencilla razón de que si mandan echar plomo, va a haber plomo, pero contra ellos. Porque las Fuerzas Armadas no van a masacrar el país hambriento para que siga robando Diosdado Cabello y los de la muda echando discursos en el Congreso del país. No, eso no va a ser así. Pero ¿cuándo es eso? Ya yo no puedo, estoy desesperado, doctor, pero ¿usted qué me dice? Yo digo que eso es lo que va a pasar, así haya que esperar todavía semanas y meses. Porque esto ya entró en una caída irrefrenable hacia el abismo.
Esto no es un frenazo que puede una ir a Colombia a comprar unas vainas, acomodarlas, o un bachaqueo subsidiado, o un bachaqueo recuperado, o un padrino que cree que la ladronera de los generales que controlan los clubs y que se han hecho 1000 veces más ricos que todo el mundo con el tráfico de los alimentos, de la noche a la mañana van a amanecer arrepentidos y a repetir bien la vaina. No, mis amigos, no hay soluciones desde el chavismo ni desde la cúpula de las Fuerzas Armadas. No hay soluciones desde la MUD. La solución viene sencilla, clara y visible por una insurrección popular por hambre que se hermana con la joven oficialidad de las Fuerzas Armadas que le pondrá fecha a la mandada al carajo a este régimen. Eso es lo único que no solo nos salva, sino que es lo único que tengo certeza de que va a ocurrir. No por adivino, porque ya habrán oído muchas veces lo que me burlo de las adivinanzas, sino por análisis, por análisis. Alguien podría, con algún sentido común, robándose el nombre de mi programa, decirme, pero escucha, Franceschi, es que hay otras posibilidades. Puede pasar esto, más esto, más esto y más esto. Monten lo que quieran, pero esta vaina termina en una insurrección popular violenta y una insurgencia militar que acude en su auxilio porque le van a pedir que disparen contra ese pueblo y los militares no dispararán. No me hagan trampa diciendo, pero hay unos guardias echando tiros por ahí. No, no, no. Yo estoy hablando es de matanzas para que el madurismo se mantenga en el poder y sigan echando discursos los mudos. Tendrían que matar miles en manifestaciones de hambrientos. Y eso no lo hará las Fuerzas Armadas. Fíjense ustedes que sí lo hizo Carlos Andrés Pérez, ¿eh? Tenía 20 días en el poder, 25 días en el poder, se alzó el pueblo de Caracas, hubo el Caracazo, y le zamparon 3, 5, 8, 10, 20 mil muertos. Nadie pudo contarlos. Y siguió, el gobierno siguió, herido sí, con las Fuerzas Armadas que como producto, decía Chávez, de esa matanchina, no se les quitó la bola mierda de la boca por haber disparado masivamente contra el pueblo. Vaya usted a saber si ese fenómeno realmente existió, pero la democracia de Carlos Andrés Pérez se fundó sobre miles de muertos, mataditos en el Caracazo. Bueno, mis amigos, la putrefacción del régimen chavista, este berrinche de ladrones, no podría mantenerse ni siquiera matando algunas decenas. Le tienen terror a las movilizaciones. Y gas, y gas, y gas, y perdigón, y perdigón, y perdigón. Pero eso de salir a matar gente, como el 2014 lo intentaron. El problema es que el 2014, mis amigos, no necesitaron matar miles. Mandaron a los dirigentes a llamarlos por teléfono y acudieron presurosos a Miraflores para pactar estos 2 años que hemos visto. Porque eso sí lo saben hacer ellos. Pactar la sangre de la gente nuestra que se batía en las barricadas y llevarnos entonces a esta mugre de final del régimen chavista. Amigos míos, yo les ruego que me crean una sola vaina. Esto no termina de manera tradicional. Esto termina a carajazos. Y como les decía que lo importante era el día siguiente y cómo seguía, no se trata tampoco de una orgía de sangre o de una dictadura terrorífica. Pero aquí va a quedar claro algo. El malandraje tendrá que o someterse o tener que hacer una guerra contra el orden, contra las nuevas policías, facciones de la Fuerza Armada o una nueva facción civil que se armará en la, ¿cómo se llama?, en el objetivo de liquidar Pampa, porque esta vaina no puede funcionar como país
si la AMPA no es reducida a su mínima expresión. Las Fuerzas Armadas será hecha de gente o permanecerán en ellas quienes estén dispuestos a erradicar físicamente la presencia de la FARC y del ELN en Venezuela, quienes estén dispuestos a perseguir implacablemente el narcotráfico en cualquiera de sus formas. Y en cuanto a la economía y al Estado, se acabó la manguangua. El que robe va preso, el que defalque va preso, el que deprede va preso, y lo que nos deben lo pagan, porque si no lo pagan van presos. Y aquí hay decenas de miles de ladrones. Por supuesto, no podemos meterlos a todos en una cárcel, ni siquiera en 20 cárceles. Pero los grandes, a manera de ejemplo, a manera que se establezca una fecha antes y después. Antes se podía robar masivamente, de aquí para adelante no se puede, porque el que lo haga va preso, carajo. Si no establecemos eso sobre las cabezas de muchos de estos bicharracos, boliburgueses, bolichicos, policías y militares, ladrones de 7 suelas, si no establecemos ese corte quirúrgico, no habrá destino para esta república. Ojo, que puede no haberlo. Puede ser que nos ganen. Puede ser que sean los discursos de la Asamblea los que sigan, digamos, ganando terreno. Puede ser que logren a la gente olvidarse de esa mala costumbre de comer, por ejemplo. Y bueno, y llevarlos a futuras elecciones, más y más elecciones. Digamos, quizás pueden hacerlos acostumbrar también a una dosis diaria de gas lacrimógeno. Está bien, todo eso es posible. Pero eso nos lleva a que el país está dividido en 4 o 5 repúblicas en 1 o 2 años. En 4 o 5 pedazos, llamados cada uno república de no sé qué vaina. A partir de las mafias actuales, erigidas en caudillos, en comarcas caudillistas regionales. Como yo no creo que eso sea viable, porque antes deberá reaccionar alguien, y ese alguien son millones que pagan los platos rotos de esta cagada de gobierno y de esa cagada de oposición. Entonces, mi amigo, yo creo sinceramente que las mejores fibras del país saldrán a flote y veremos una nueva dirección política con mujeres como María Corina, no digo en la primera etapa, más adelante, como muchos de esos jóvenes que hoy militan en esos partidos porque se les ha engañado diciendo que son la única opción, pero se pasarán a las nuevas opciones de gente honorable que deberá dirigir los nuevos partidos. Ajá, ¿y qué se hace con la boliburguesía y los bolichicos? Bueno, además de que tengan que entregar lo que se afanaron, lo que robaron, aquí viene una vaina que no se conoce desde hace décadas y décadas. Es la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley permite que con una moneda absolutamente libre, que la decide el mercado de divisas, de varias divisas que ingresen en la economía, en el torrente cambiario nacional, que con las importaciones que deseen hacer los que quieran, de donde quieran y como quieran, con la eliminación de 95 de cada 100 permisos para cada área donde se ceba la burocracia tramposa en todas esas reglas malditas para beneficiar al coimero, al que cobra los peajes y los tráficos de influencia. Como quiera que esas cosas, hay maneras científicas de evadirlas y de obligar a que no puedan sencillamente saquear el Estado, los depredadores de oficio, los empresarios de maletín, etcétera. ¿Cómo es posible construir una economía capitalista como la construyó Pinochet en Chile? Entonces yo creo firmemente que habrá en Venezuela posibilidades enormes para una danza impresionante de nuevos millones, pero para la inversión privada, porque el Estado venezolano no ganará dinero con petróleo, lo que sea, para distribuirlos entre burócratas y ladrones.
entemizadores y sobre todo porque el Estado venezolano no va a tener un IVA e impuestos para que se los roben los amigos del partido o de la cúpula tal. Porque impuestos y ingresos petroleros serán cuidados por todo el pueblo de forma transparente, porque nunca, como a partir de la caída de esta mugre de gobierno, será viable, como lo hará viable, un gobierno de absoluta transparencia administrativa. Pero esos son otros temas que podemos perfectamente abordarlos en otra oportunidad. Bien, amigos, muchas gracias por haberme escuchado. Yo creo que el que me haya oído esto tiene derecho a no preguntar nada. Y yo también a no responder nada, porque quería echarles el cuento completo y creo que los he echado. Falta el diplomático, falta profundizar en la cuestión monetaria, falta en todas las reformas políticas que han de hacerse a partir de una constituyente soberana y con poder. Falta una valoración más equilibrada de todas estas cosas tácticas que van a presentar como está el camino, pero todo esto, todas esas cosas están subordinadas al plan maestro de reconstrucción de la República de Venezuela. Muy buenas noches y muchas gracias.